Lina Dabove. Ella es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y 2 veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid. Es investigadora principal del CONICET, docente, autora de 350 publicaciones. Integró la delegación oficial argentina ante la OEA para la elaboración de la Convención Internacional de los Derechos de Personas Mayores hasta su aprobación. Ya la saludo y quería buscar un material porque leía que Santa Fe es pionera, creo Rosario, espera que lo encuentre rápidamente, sobre el derecho de la vejez. Claro, que nació acá en Rosario. Hola doctora, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día, María Niña, muchas gracias por este espacio. No, por favor, nosotros somos los agradecidos. Cuéntenos esto que nace acá, ¿no? Usted creo que hace referencia a un maestro suyo, me parece que al doctor Caldani, ¿puede ser? Sí, al doctor Churo Caldani, Uh-huh. efectivamente, un maestro y profesor de muchas generaciones en la Facultad de Derecho de la UNR, precisamente. Y bueno, tuve la fortuna de formarme con él y justamente en este tránsito a cuando fui a España a hacer el doctorado, en el siglo pasado, literalmente, en los años 90, en ese momento estaba muy en boga, estaba comenzando a desarrollarse lo que ahora llamamos el derecho de la niñez, ¿no? Y en ese momento nos referíamos como el derecho de la minoridad, ¿no es cierto? Bueno, se había ratificado la Convención de los Niños, en fin, y empezaba a tomar cuerpo toda esa nueva normativa y, por supuesto, desde lo académico también se acompañó. Y entonces él decía que así como hay un derecho de la niñez, había que desarrollar también una rama en el otro extremo de la vida, ¿no? Claro. Y bueno, y entonces en ocasión de ir a hacer el doctorado justamente en Derechos Humanos, mi intención era trabajar sobre la discriminación por vejez, que en el propio derecho se va generando, y ahí entendí que, bueno, esa era digamos, un gran consejo para tomar esa línea y trabajarlo. Y así fue, ¿no? Y bueno, y él siempre cuenta y me pide que lo reitere, una anécdota muy triste, lamentablemente, que a él lo empezó a motivar un poco este tema cuando advirtió que a su profesor de alemán, que era muy mayor, lo habían llevado, medio por la fuerza, digamos, a un geriátrico, ¿no? Y lo había iba a visitarlo allí y este hombre no quería estar ahí. Claro. Y bueno, esas circunstancias, más mi formación y bueno, mi interés en estudiar la cuestión de la discriminación por vejez, fue que me llevó a indagar las razones, por qué, digamos, en este tiempo a una persona, porque es vieja, se la excluye, se la invisibiliza, cuáles son los ámbitos en el que esto ocurre, las sanciones, etcétera. Y bueno, y eso me fue llevando a decir, bueno, aquí hay un cúmulo de desafíos que son nuevos sobre las personas viejas. Uh-huh. Y bueno, y asentar las bases de lo que de lo que es ahora una nueva especialidad. Y efectivamente cuando volví con el apoyo del doctor Ciuro, se creó primero un área de investigaciones y luego logré que se creara un centro de investigaciones en derecho de la vejez, ahora lo llamamos así, y con el tiempo, les estoy hablando de 1994, Uh-huh. 95, hacia el 2003, 2004 se creó el centro de investigaciones y en el 2005 pusimos en marcha con el equipo que yo ya había formado, por eso hablo en plural, el desarrollo de una asignatura de grado y todo eso hizo que efectivamente la Universidad Nacional de Rosario, nuestra querida casa de estudios, Uh-huh. haya sido pionera. Claro, en claro. También me parece
que hay que hablar sobre el maltrato. Algo lo insinuó recién con esta anécdota de su profesor, ¿no? Cuando vio a alguien que no quería estar en el geriátrico, se negaba a ello y bueno, lo llevaron igual, ¿no? Digo, me parece que hay que trabajar y mucho y además educar sobre esto, ¿no? Sobre que la persona cuenta, sus decisiones cuentan. Así es, así es. Cuando hablamos de derecho de la vejez o derecho de las personas mayores, en general me preguntan, ¿te dedicas al derecho previsional? Claro. Y entonces le digo, sí y no. O sea, es parte, por supuesto, pero no es un tema central. Cuando hablamos de discriminación, que es ¿no es cierto?, el motor de desarrollo de esta nueva especialidad, estoy haciendo referencia a un cúmulo enorme de situaciones que siempre son perjudiciales para alguien porque es vieja. Y entre esas situaciones, ese abanico de hechos de discriminación, por supuesto que está el abuso, el maltrato y la violencia, que a veces llega hasta el homicidio, ¿no? Ayer precisamente me llegó el dato de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, lo vi, pero lo puede comentar, por favor. Sí, que, bueno, afortunadamente la Corte ratificó la condena por homicidio contra unas personas que habían precisamente asesinado a una persona mayor en La Pampa. Con alevosía, que además quedó como 48 horas viva, pero caída sola, sin asistencia, una cosa tremenda. Sí. Y sí, porque mira, acá hay otro dato muy importante, ¿no? Así como vivimos más años, ¿no es cierto?, la expectativa de vida realmente se alargó muchos años, podemos llegar a soñar con llegar a los 100 sin ser calificados de delirantes, por decirlo, ¿no?, de una manera así rápida. Lo cierto es que también ha crecido el aislamiento o bien la soledad. Claro. Y la soledad no deseada, los dos escenarios. Entonces, en general, cuando ocurren estos hechos, digamos, de violencia feroz, ¿no?, como este caso, la víctima en general, justamente además de ser una persona mayor, suele estar sola o aislada. Y bueno, eso hizo que se viviera esa situación, ¿no?, tan horrible, que lamentablemente no es tan única, y por eso también es importante que la Corte y que vos acá en tu programa también lo hables, ¿no?, lo podamos desarrollar. Qué interesante sería, doctora, tal vez ocurre, y es mi ignorancia, ¿no?, pero que dado que Santa Fe está discutiendo su nueva Carta Magna, que aparezca esto, ¿no?, el derecho de la vejez. Sí. Afortunadamente hemos podido así acercar sugerencias desde el equipo, ¿no es cierto?, de trabajo, del equipo de investigaciones. Bueno, hay mucha gente que lo integra, la doctora Rosana Di Tulio, ella es la directora ejecutiva, ¿no es cierto?, quien me ayuda en esa tarea, entre otros profesionales. Hemos acercado propuestas también a través de la integración de desarrollo de proyectos de investigación sobre derecho constitucional y la reforma provincial. Bueno, vamos a ver cuánto nos escuchan. Claro. Espero que sí, porque la provincia de Santa Fe hace pocos años puso en marcha una ley de protección integral de las personas mayores basadas precisamente en la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, que por fortuna también en nuestro país desde el año 2022 tiene jerarquía constitucional, ¿cierto? Doctora, le pregunto técnicamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, el presidente que se niega a un mínimo aumento, con personas que hay personas que se jubilaron sin aporte, pero hay muchísimas que lo hicieron a través de sus aportes. Eso legalmente no es, perdón mi ignorancia, pues no soy abogada, pero no es robarle el aporte, disponer de algo que no le es propio. Bueno,
Sí, puede ser interpretado de esa manera. La verdad es que lo que está pasando con las y los jubilados de nuestro país es muy lamentable. Tener que escuchar una cadena nacional como ocurrió anoche para que nos digan que no se trata de ser malos o impiadosos, sino de hacer lo que es justo, lo que es correcto, echa por tierra en parte lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto?, el hecho de que hay muchas personas, la mayoría, ¿no?, que han hecho los aportes como corresponden, pero aún aquellas personas que se han jubilado sin aportes, ¿no?, como se dice rápidamente, tampoco lo hacen sin aporte. Esto significa que estamos frente a personas que a las cuales el Estado les dio facilidades para pagar esos aportes debidos, las famosas moratorias, y que también fueron vetadas, y entonces la persona puede acceder a una jubilación, pero al mismo tiempo que cobra algo, se le va descontando de allí, ¿no? Esa deuda, y entonces también aporta. Claro. En fin, hay por supuesto una crisis mundial dentro del sistema previsional, no es solo en la Argentina, por esta longevidad que les decía, y por la crisis del mercado de trabajo. Claro. Si no hay trabajo en blanco, no hay aporte, y entonces, ¿cómo hago para alimentar y mantener la maquinaria del poder adquisitivo? ¿No? Hay muchos factores. Pero, más allá de eso, a mí me parece que antes de cortar por el hilo más delgado, como es este sector de la población que crece y crece, dicho sea de paso, el número, habría que ajustar en el manejo transparente del dinero. Habría que ver bien no solo la ley de presupuesto, que es la que establece cómo se recibe y se distribuye el dinero público, sino hacer auditorías en las cajas nacionales. Claro, porque a ver, si es cierto que han aumentado considerablemente el dinero para los servicios de inteligencia, ¿no? Si esto es así, efectivamente, ahí hay un buen motivo para hacer un buen recorte, ¿no? Claro. En fin, hay otros segmentos, pero esto no se dice. Doctora, me queda poquito del programa, pero sí. no quiero dejar de preguntarle, y ojalá podamos charlar en otra oportunidad, sobre el derecho a la sexualidad de las personas adultas, o sí. mayores, o grandes. Sí, cómo no. Ese es un gran tabú y que a veces lleva a la violencia también contra ellas, ¿no? Asociamos vejez con fealdad, con asco, ¿no?, con asexualidad. Y lo cierto es que la sexualidad es una dimensión básica de la vida humana desde que existimos hasta que nos morimos, y va evolucionando con nosotros, pero no se deja de lado. Y entonces, claro, es muy común, por ejemplo, hablando de los geriátricos, ¿no?, mal y pronto, de geriátricos, sí. Residencias, que, digamos, ahí es donde más se visualiza la prohibición del respeto por la sexualidad de la persona, diciendo que no, es un asco, cómo va a tener deseos, ¿no?, si vive en un lugar como este, tiene un deterioro cognitivo. Este sería el extremo. Pero también le ha ocurrido a la duquesa de Alba, ¿la recuerdan? Sí, sí. Bueno, cuando ella se enamoró por última vez y además se quiso casar, tuvo que negociar con sus herederos. Claro. Por esto, ¿no? Y la sexualidad es parte del amor, también en la vejez. Claro. Así que no nos libramos. Doctora, créame que es un placer, cada tanto me gustaría poder insistir sobre distintos aspectos de esto que usted viene trabajando y con tanta idoneidad desde hace tanto tiempo y formando escuela. Bueno, con todo gusto, y la felicito, me alegra que se haya sumado a la red de comunicadores con enfoque de vejez, porque poco a poco hay cada vez más voces.
Sí, yo he visto que creo que los periodistas que hacen judiciales han tenido un curso recientemente. Yo no me dedico a eso, pero igual me interesa como me interesa todo en la vida. Sí, Antes Marcos. de despedirla, buen día, doctora. La estuve escuchando atentamente. Uno dice que tiene la edad de sus arterias, ¿no? Ujú. Pero, ¿cuál es el corte, digamos, si es que hay un corte, un número para, bueno, para decir, bueno, estamos en la vejez? Ah, ¿Hay un número? Sí, 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 porque el número mágico lo establece la ley, así como ah, se establece la mayoría de edad, a los ah, 18. Y es un número mágico, porque sabemos que alguien a los 18 años no es claro. Sí. realmente adulta plena. Bueno, acá ocurre lo mismo. La Convención Interamericana que mencionaba, en el artículo 2, dice que una persona es mayor cuando tiene entre 60 y 65 años, o bien cuando se establece una edad base menor en la legislación interna. Y está asociada a la edad de acceso a la jubilación, y sí, aunque Claro. quizás no acceda. Claro, Pero ese es el corte, es un corte claro, flexible, claro. pero efectivamente hay un inicio, es temprano, dicen los europeos, pero Ujú. quizás el propósito es abarcar a la mayor cantidad de personas, porque digo lo último, el envejecimiento biológico, ¿saben a qué edad empieza, dicen los médicos? A los 35 años. Claro, claro, por eso el tema en la otro extremo, Claro, cuando las parejas o, bueno, la mujer demora su maternidad. Después hay claro, inconvenientes. así Doctora, es. le dejo un beso grande y prefiero quedarme con lo que decía el juez de la Corte FAI. Tengo la edad de la persona que amo. Un beso Bueno, grande, doctora. un abrazo, gracias a ustedes, Y hasta bueno, pronto. la doctora María Isolina Dabove. ¿Cuánta gente ha dado Mm, nuestra universidad? ujú. Que es maravillosa encontrar, bueno, con ella hemos hablado hace tiempo atrás, no sé si ella lo recuerda, pero que es maravilloso escucharlos, ver y ver su trayectoria, ¿no?